Les dijo que su Padre en el cielo los recompensaría abundantemente y que poseerían el reino con él. Habló de la persecución que sufrirían él y ellos. Y les dijo claramente, si los fariseos, saduceos o herodianos os alaban, entonces pensad que os habéis apartado de mi enseñanza y que ya no sois mis discípulos. Nombró estas sectas con los nombres que les correspondían. 52. Jesús visita la escuela de Rebeca. Cuando Jesús entró en la escuela, estaban las jóvenes haciendo un cálculo sobre la venida del Mesías, y todas llegaron con sus cuentas a determinar el tiempo presente. La entrada de Jesús produjo una impresión extraordinaria. Jesús enseñó sobre esto mismo y explicó todo claramente. El Mesías estaba allí y no era reconocido. Habló del Mesías desconocido y el cumplimiento de las señales que deben hacerlo reconocer. De las palabras, una virgen dará a luz un hijo, habló Jesús en términos oscuros. Esto les será difícil comprenderlo ahora. Les dijo que debían considerarse dichosas de vivir en este momento tan deseado por los patriarcas y los profetas que no lo alcanzaron. Habló de las persecuciones y de los sufrimientos del Mesías. Les explicó varios pasajes y les dijo que pusieran atención a lo que había de suceder en la próxima fiesta de los tabernáculos, en Jericó. Habló de los prodigios de un ciego que había de sanar. Les hizo un cálculo del tiempo del Mesías. Habló de Juan y de su bautismo. Y preguntó si ellas deseaban también el bautismo. Les enseñó la parábola de la dracma perdida. Estas niñas estaban sentadas en la escuela con las piernas cruzadas, a veces con una rodilla levantada. Cada una tenía un banquillo al lado que formaba un ángulo. De un lado se apoyaban lateralmente y sobre la parte más ancha ponían sus rollos cuando escribían. A menudo estaban de pie para escuchar las lecciones. Había en la misma casa una escuela de niños. Era una especie de asilo, una fundación para educar a los niños huérfanos o niños judíos rescatados de la esclavitud, que habían crecido lejos de toda enseñanza judaica. Tenían parte en la enseñanza fariseos y saduceos, y eran recibidas también niñas pequeñas que eran instruidas por otras mayores. Cuando entró Jesús en la escuela de los niños, estaban estos ocupados en calcular algo sobre la historia de Job, y no acababan de salir del paso. Jesús les explicó lo que no entendían y les puso en la pizarra algunos signos para aclararlo. Les explicó también algo que trataba de una medida de 2 horas de camino o de tiempo, que ahora no recuerdo. Y les habló mucho a los niños del libro de Job, que era desechado por algunos rabinos como verdadera historia, porque los edomitas, de cuyo país era Herodes, se burlaban de los judíos por ser crédulos de la historia de un hombre del país de Edom, donde nadie lo conocía. Decían que lo de Job solo era una fábula o parábola para entretener a los israelitas en el desierto. Jesús explicó a los niños la historia de Job, cómo sucedió en realidad, y lo explicó al modo de los profetas y maestros de la niñez, como si viera todo ante sus ojos, como si fuese su propia historia, como si hubiese él visto y oído todo, o como si Job mismo le hubiese contado a él su historia. Parecíales a los niños que él había vivido con Job, o que él era un ángel de Dios o el mismo Dios. Y esto no les extrañaba a aquellos niños. Sentían por momentos que era un profeta y sabían algo de Melquisedec, de quien nadie sabía lo que era en realidad. Les habló en una parábola del significado de la sal y del hijo pródigo. Mientras tanto habían llegado los fariseos, los cuales se irritaron porque Jesús se aplicaba a sí mismo muchas cosas que decía del Mesías. Por la tarde anduvo Jesús con estos levitas y con los niños delante de la ciudad. Las niñas pequeñas, guiadas por las mayores, venían detrás. Algunas veces se detenía Jesús hasta que llegaran las niñas,
mientras los niños caminaban delante. Les enseñaba haciendo comparaciones con las cosas que veían en la naturaleza. De todas las circunstancias sacaba lección, de la vista de los árboles, de los frutos, de las flores, de las abejas, de los pájaros, del sol, de la tierra, del agua, del ganado y del trabajo del campo. Les habló maravillosamente de Jacob y del pozo que cavó en este lugar, y cómo ahora venía a ellos, a los niños, el agua viva, y lo que significa cegar el pozo, taparlo con basura, como hacían los enemigos de Abraham y de Jacob, y aplicó esto a los que intentan desacreditar los prodigios y las enseñanzas de los profetas, como hacen los fariseos. (53) Jesús va de Abilmeola a Besec. Cuando Jesús a la mañana siguiente volvió a la sinagoga, estaban todos los fariseos y saduceos presentes con mucho pueblo. Jesús abrió los rollos y explicó a los profetas. Los fariseos disputaron con Jesús obstinadamente, pero él los avergonzó a todos. Se había introducido en la sinagoga un hombre con el brazo y las manos baldadas. Había deseado tanto tiempo poder acercarse, y ahora esperaba que Jesús, al salir, lo viera junto a la puerta de la sinagoga. Algunos fariseos se irritaron contra él y le mandaron se apartase, y como él se resistiese, intentaron sacarlo a empujones. Él se plantó lo mejor que pudo en la puerta y miraba con aire de piedad a Jesús, bastante distante por la mucha gente, en un sitial alto. Jesús se volvió al enfermo y le dijo: ¿Qué pides de mí? Habló entonces el enfermo: Señor, te pido que me sanes, porque sé que lo puedes, con tal de que lo quieras. Jesús le dijo: Tu fe te ha salvado. Extiende tu mano sobre el pueblo. Y en el mismo momento le vino salud al hombre desde distancia. Extendió sus manos a lo alto y clamó alabando a Dios. Jesús le dijo: Vete a tu casa y no hagas tumulto. El hombre contestó: Señor, ¿cómo podré ocultar un favor tan grande que he recibido? Salió fuera y publicó por todas partes el prodigio. Acudieron entonces muchos enfermos delante de la sinagoga, y Jesús, al pasar, los sanó. Después de esto estuvo con los fariseos en una comida, porque a pesar de su irritación y de su rabia interna, lo trataban con cortesía exteriormente para tener ocasión de espiar mejor sus palabras y sus hechos. Por la tarde lo vi todavía sanando enfermos. Durante la mañana estuvo Jesús en la escuela de los niños. Por último lo vi rodeado de las más pequeñas, que estaban junto a él, tocando sus vestidos y tomándole las manos. Jesús se mostró muy cariñoso con ellas y las exhortó a ser obedientes y a temer a Dios. Las mayores estaban detrás de las pequeñas. Los discípulos, a distancia, estaban extrañados y deseaban que se retirase de ellas. Ellos pensaban, al modo de los judíos, que tal familiaridad no era conveniente para un profeta y que podría dar que hablar. Jesús desestimó sus vanos temores y después que hubo exhortado a todos los niños, animando a los más crecidos y fortalecido a los maestros, mandó a uno de sus discípulos que hiciera a cada niña un regalito. Recibieron monedas unidas una con otra, creo que un par de dracmas. Luego bendijo a todas las niñas, abandonó con sus discípulos el lugar y se encaminó al este, en dirección del Jordán. En el camino enseñó a grupos de labradores y pastores, y llegaron a eso de las 4 de la tarde frente a Besec, que está a 2 horas al este de Abilmeola, en dirección al Jordán. Allí hay 2 lugares a ambos lados del río. La comarca es montañosa y quebrada, y las casas están desparramadas. Besec está formada más bien por 2 poblaciones. Los habitantes viven como aislados y no tienen mucho comercio. La mayor parte son labradores que trabajan en un terreno pedregoso con mucha fatiga y se ocupan de fabricar instrumentos de labranza que llevan al mercado
y hacen toscas mantas y telas para él tiendas de campaña. Como a hora y media de ahí, hace el Jordán una vuelta hacia el oeste, como si quisiese correr hacia el huerto de los olivos, pero da luego media vuelta y forma así una península en la ribera oriental, sobre la cual hay una hilera de casas. Cuando vino Jesús de Galilea a Abimeola, tuvo que pasar un río. Ahora desde Besec hasta Ainón podrá haber 4 horas de camino al otro lado del río. Delante de la ciudad, Jesús entró en un albergue, el primero de los que las mujeres de Betania habían destinado para Jesús y sus discípulos cuando andaba por esos contornos. Estaba al cuidado del albergue un hombre piadoso y bien intencionado, el cual salió al encuentro de los viajeros, les lavó los pies y les sirvió alimento. Jesús entró en la ciudad donde los jefes de la escuela lo recibieron en la calle y entró en las casas de algunos enfermos, dándoles la salud. Se han reunido como unos 30 discípulos en torno de Jesús. Con Lázaro han venido varios discípulos de Jerusalén y de los alrededores, y otros de Juan. Algunos venían ahora de Macherus, con un mensaje de Juan para Jesús. Juan le pedía que dijese claramente que era el Mesías y se presentase públicamente. Entre los mensajeros estaba un hijo del viudo Cleofás. Entiendo decir Cleofás de Emaús, pariente del otro Cleofás, marido de la sobrina de María Santísima, y que por eso se llama María Cleofás. Otro de estos discípulos era José Barsabás, pariente de Zacarías de Hebrón. Sus padres habían vivido primeramente en Nazaret y ahora en Caná. Entre estos discípulos de Juan acuden otros a mi memoria. Los hijos de María Elí, la hermana mayor de María Santísima, eran discípulos de Juan. Habían nacido tan después de su hermana María Cleofás que apenas eran mayores que los hijos de ésta. Estos fueron discípulos de Juan y le siguieron hasta la muerte del Bautista. Luego se pasaron a Jesús. Los esposos que cuidaban el albergue de Besec eran piadosos y vivían, según voto que habían hecho, en continencia, aunque no eran esenios. Eran parientes lejanos con la Sagrada Familia. Jesús habló varias veces a solas con estas personas. Todos los discípulos presentes comieron y durmieron en este albergue. Había allí dispuestos por Lázaro y las mujeres de Betania utensilios de cocina, mantas, alfombras, camillas, tabiques de separación, suelas, vestidos. Marta tenía en otra casa, junto al desierto de Jericó, todo lo necesario para esos albergues. Había allí viudas pobres y algunas arrepentidas que trabajaban en esto y se mantenían ellas mismas. Todo esto se hacía en silencio sin llamar la atención. Pero no era poco trabajo tener todo lo necesario para tantas personas y vigilar continuamente estos lugares, enviar mensajeros o ir personalmente a ordenar y proveer. Jesús hizo un gran sermón a la mañana sobre una colinita, en un lugar donde los habitantes habían dispuesto un sillón para Jesús. Se habían reunido muchas personas para oír a Jesús, entre ellas unos 10 fariseos de los alrededores, para espiarlo. Enseñó con gran mansedumbre y amor hacia el pueblo, que era de buena índole y que por haber oído a Juan y haber sido bautizado por él, ya estaba convertido y mejorado. Los exhortó a permanecer contentos en su estado de pequeñez, a ser compasivos y trabajadores. Habló del tiempo de la gracia del reino del Mesías y más claramente de su misma persona. Habló de Juan, de su testimonio, de su persecución y prisión. Habló del adulterio de los reyes, por cuya causa estaba Juan en la prisión. Contrapuso la severidad de los fariseos que habían ejecutado en Jerusalén a algunos adúlteros que al fin no cometían el pecado tan escandalosamente como los reyes. Todo lo dijo claramente, sin reticencias. Exhortó a cada uno según su estado, sexo, condición y edad. Un fariseo preguntó si él entraba ahora en lugar de Juan, si él era aquel del cual Juan hablaba. Jesús contestó en general y le hizo notar su doblez y fingimiento. Jesús tuvo aquí una conmovedora instrucción para los niños y niñas. Los exhortó a la paciencia
Si otro maltrata, no responder con golpes, sino llevarlo con paciencia, apartarse y perdonar al ofensor. Nada de devolver malo, sino amor doble, y hasta a los enemigos debían quererlos bien. Les dijo que no tocasen los bienes ajenos ni los deseasen, y si otro niño deseaba tener sus plumas, sus útiles de escribir, sus juegos, sus frutas, que les diesen lo que deseaban y aún más, para dejarlos contentos, siempre que pudieran lícitamente dar esos objetos. Solo los mansos, los compasivos y misericordiosos tendrían asiento en su reino. Y este asiento lo pintó a los niños muy hermosamente, como un trono. Habló de los bienes de la tierra que hay que abandonar para obtener los bienes del cielo. A las niñas les recomendó especialmente no envidiar los trajes de vanidad, la obediencia, respeto y amor a los padres, mansedumbre y temor a Dios. Acabada la enseñanza pública, dirigió una alocución a sus discípulos en particular, consolándolos con mucho amor y exhortándolos a llevar con él todo con paciencia y no tener preocupación por las cosas de la tierra. Les dijo que su Padre en el cielo los recompensaría abundantemente y que poseerían el reino con él. Habló de la persecución que sufrirían él y ellos, y les dijo claramente: si los fariseos, saduceos y herodianos os alaban, entonces pensad que os habéis apartado de mi enseñanza y que ya no sois mis discípulos. Nombró estas sectas con los nombres que les correspondían. Alabó a los habitantes del lugar por su misericordia y compasión, porque toman a menudo a su servicio niños pobres de Abilmeola y trabajadores necesitados. Los alabó también por la sinagoga nueva que habían edificado, costeando ellos mismos los gastos, aunque les habían ayudado gentes buenas de Cafarnaúm. Después sanó a muchos enfermos y fue con los discípulos al albergue. Por la tarde se dirigió a la sinagoga, porque había comenzado el sábado.